¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos a las actividades de la Semana Mundial del Espacio en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Me toca hablarles un poquito acerca de este tema que es conocido como un pálido punto azul. Un año entre el día 4 y el 10 de octubre y las fechas pues no son al azar, ¿no? Porque se toman como inicio de la Semana Mundial del Espacio el lanzamiento del Sputnik y como final la firma del tratado sobre, eh, digamos, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es como los derechos o el tratado para el aprovechamiento del espacio y los cuerpos más allá de la órbita terrestre, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de estas dos fechas se toma como pretexto, digamos, y entonces se deja una semana completita para hablar de los temas espaciales. ¿Y por qué? Bueno, pues porque al final de cuentas los temas espaciales, la verdad es que son temas que se llevan un montón de dinero, ¿no? Y que siempre está ahí el rumor de ¿y por qué se gasta tanto en el espacio habiendo problemas en la Tierra? Y bueno, pues es como para poner el dedo en la llaga y hacer que la gente vea, bueno, mucha gente lo ve, pero hay gente que no lo ve, especialmente políticos, vean que en realidad investigar el espacio y tener tecnología espacial, pues nos ha servido mucho para mejorar la vida, ¿no? Y precisamente eso nos lleva al lema de la Semana Mundial del Espacio de este año, que es acerca de precisamente cómo los satélites mejoran la vida del ser humano. Y bueno, pues aprovechando este tema de este año, que tiene que ver con los satélites, pues bueno, yo les presento aquí una pequeña charla en la que vamos a analizar un poquito o a ver un poquito cuál ha sido la visión que hemos tenido de nosotros mismos como humanos y en especial cómo ha sido esta visión que tenemos de nosotros, pero vista desde el espacio, ¿sí? Y bueno, pues comenzamos. Si tienen alguna duda en cualquier momento, la pueden escribir si gustan en el chat. Y yo tengo el chat a la vista y ahí puedo responderles lo que ustedes quieran preguntar. O si quieren preguntarlo al final también, o si alguien quiere decir algo también, abre su cámara, me levanta la manita, yo lo veo y le damos la palabra. ¿Sale? Bueno, pues comencemos. Lo que tenemos aquí es la Tierra, ¿sí? Y la Tierra la tenemos aquí vista muy de cerca, ¿no? Pero realmente esta imagen de la Tierra está superpuesta en esta otra imagen del fondo y realmente la Tierra es ese puntito que se ve allá en el fondo, ese pequeño puntito azul que se ve en el fondo, pues ese es la Tierra, ¿sí? Este puntito, aquí está el láser, este puntito que se ve ahí, ese puntito es la Tierra. Y bueno, ¿quién tomó esta imagen? La tomó esta sonda que se llama el Viajero 1. Y el nombre de la charla precisamente por eso se llama un pálido punto azul, porque a la vista desde Saturno, pues la Tierra se ve como un pálido punto azul, ¿no? Y pues como dice Carl Sagan, miremos de nuevo ese punto es aquí y ese punto es nuestra casa. El título de esta charla surgió a partir de una campaña internacional de la Unión Astronómica Internacional, que es esa agrupación de astrofísicos en todo el mundo que reúne a la gente que trabaja en astrofísica en las universidades o centros de investigación de todos los países. Y esta organización, pues el año pasado, en 2019, cumplió 100 años y se hicieron celebraciones, incluso dentro de la FIL también tuvimos celebraciones por los 100 años de la Unión Astronómica Internacional. Pero al final del 2019, cuando ya se habían cumplido estos 100 años, se quedó ahora la idea, bueno, hemos investigado mucho el universo, pero ¿qué hay acerca de nosotros mismos? Y resulta que esa idea de qué hay acerca de nosotros mismos que tuvo la Unión Astronómica Internacional viene perfectamente acorde con el lema de la Semana Mundial del Espacio, que es precisamente cómo los satélites mejoran la vida. Y resulta que a partir de este 2020 se inició esta otra campaña también de la Unión Astronómica Internacional, en la que lo que estamos haciendo es, bueno, la astronomía ha servido para estudiar el universo, pero ¿y qué hay cuando volteamos el telescopio? No hacia afuera, sino hacia adentro.
y nos observamos nosotros mismos. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Lo primero, cuando nosotros hablamos de astronomía, pues hablamos de las estrellas, ¿no? Y las estrellas siempre han estado ahí. Ahora resulta que no las vemos, ¿no? Y no las vemos pues porque tenemos alrededor muchos edificios, casas, los árboles también nos estorban, tenemos mucha luz en las ciudades y además ahora tenemos otros problemillas como por ejemplo estos satélites que está lanzando SpaceX, que lanza constelaciones de decenas de satélites y pues nos están tapando la vista de las estrellas, ¿no? Entonces hay muchos problemas para poder observar el universo, pero de todas maneras, si nosotros un día nos vamos a un lugar oscuro, podemos ver las maravillas del cielo. No sé si ustedes están enterados que aquí en Guadalajara hay algo que se llama la Sociedad Astronómica de Guadalajara. Ellos hacen salidas, por ejemplo, a Temajac de Brizuela, para que la gente observe el cielo. Ellos son buenísimos haciendo observación, llevan sus telescopios que son padrísimos, sus telescopios, y son muy accesibles. Tú puedes ir con ellos y te van a hacer observar por uno y por otro, y vas a poder ver a través de un telescopio el cielo tan bonito que tenemos aquí alrededor de la ciudad, ¿no? Pero bueno, el caso es que las estrellas están ahí, ¿no? Y ahora, cuando nosotros podemos ver las estrellas, pues estamos acostumbrados a ver agrupaciones de estrellas, ¿no? Y nuestro cerebro ha evolucionado para, a partir de cosas que están ahí de manera difusa, pues encontrar patrones y a partir de esos patrones encontrar figuras. Resulta que cuando vemos este grupo de estrellas, que en realidad no son nada en particular, nuestro cerebro lo interpreta como un cazador, ¿no? Y este grupo de estrellas lo conocemos como la constelación de Orión. Vemos claritamente el torso, vemos las piernas, vemos los brazos, incluso vemos un arco y acá algo así como, no sé, puede ser una flecha o un garrote, depende de la representación que tengas. Incluso vemos la espada que cuelga de su cinturón y demás cosas, ¿no? Y esta es la imagen así más estilizada de lo que la gente ve. Pero como les digo, realmente ahí no hay ningún cazador, ¿no? No hay nada, simplemente nuestra mente está haciendo su trabajo, uniendo puntos y encontrando patrones. Y nuestro cerebro es tan bueno para hacer eso que, por ejemplo, en esta tortilla quemada, algunos ven a Jesús o yo veo a mi cantante favorito, ¿no? Fito Páez, ahí está. Y como lo pueden ver, pues en realidad es una mancha al azar, pero el cerebro es el que hace que ahí veamos figuras, ¿no? Ahora, en cuanto a las figuras que conocemos del cielo, pues las conocemos desde la antigüedad. Me imagino que todos ustedes saben algunas constelaciones, ¿no? Por lo menos las de los caballeros del zodiaco, ¿no? Que son, ¿cuál? Acuario, Piscis y todas estas. Bueno, pues las estrellas se pueden unir por puntitos y ahí están las constelaciones. Pero hay estrellas que no forman parte de ninguna colección de puntitos unidos por líneas. Entonces, lo que se hizo fue que la Unión Astronómica Internacional partió el cielo como en territorios diferentes. Y entonces, alrededor de cada constelación conocida, definió un pedazo del cielo y todo ese pedazo del cielo ahora se llama la constelación. Y aquí tenemos la división del cielo con las líneas rojas y las constelaciones con las líneas azules. ¿Ven alguna que ustedes reconozcan? No sé si alguien reconoce alguna o una figura que reconozcan así ahí. Donde está Sirio, no sé si ven Sirio en el lado izquierdo. Aquí se ve como un cuadrúpedo, ¿no? No sé si sea un perro, un chivo, o un burro o algo, ¿no? Pero tiene ahí una forma como de un tetrápodo mamífero, ¿no? Ahí se ve algo así. Y aquí parece algo como un pterodáctilo, ¿no? No sé, algo por el estilo. Esto parece un ave, ¿no? También. Bueno, pues a partir de esos puntos la gente se inventó constelaciones. Les pusieron nombre y se imaginaron figuras, ¿no? Y entonces esto que parecía algún animal cuadrúpedo, pues efectivamente, ¿no? Es el perro mayor. Y esto que parecía un ave, pues es una grulla. Y esto que parecía un pterodáctilo es un fénix. Y así, ¿no? Y resulta que hay muchas constelaciones. La mayoría de las constelaciones se descubrieron, bueno, se inventaron desde la antigüedad, ¿no? La gente veía, pues, lo que estaba acostumbrada a ver en la vida real, ¿no? Si en la vida real veía
guerreros, y en la vida real se imaginaba monstruos, y en la vida real veía cabras y veía cangrejos, pues en el cielo pusieron Cáncer, pusieron Capricornio, pusieron Orión, pusieron lo mismo que veían en la Tierra. Pero las culturas que nos dejaron este legado de constelaciones, todas ellas vivían en el hemisferio norte del planeta, y la gente que vivía en el hemisferio sur pues tenía una tradición totalmente distinta y desconexa de lo que era Europa y Medio Oriente. Y no fue sino hasta que la gente de Europa comenzó a navegar allá por el sur, cuando comenzaron a descubrir otros grupos de estrellas que no se conocían en Europa. Y a partir de esos nuevos grupos de estrellas, pues comenzaron a definir nuevas constelaciones. Bueno, pues esas nuevas constelaciones que se definieron en el sur del planeta, se comenzaron a definir por ahí del siglo XVI, XVII y XVIII. Y la gente del siglo XVI, XVII y XVIII ya no era la misma gente de la Edad de Piedra, entonces veía cosas diferentes en el cielo. ¿Y qué fue lo que descubrieron en el cielo estas personas de los siglos más recientes? Pues las constelaciones del sur son, por ejemplo, la máquina neumática, la brújula, el reloj, el barco, el indio americano y cosas por el estilo, ¿no? El optante y cosas que eran cosas más modernas, ¿no? Y precisamente por eso, ¿no? Porque realmente en el cielo no hay nada de esto, simplemente es nuestra cabeza imaginando cosas. ¿Qué pasaría si hoy tuviéramos que redefinir las constelaciones? Pues imagínense qué veríamos hoy. Albert Einstein, el Golden Gate, Godzilla, el Obelisco, el Principito, el Saturno V. O sea, veríamos lo que nosotros queremos ver, porque en realidad ver el cielo es una forma de proyectar lo que es nuestra historia y nuestra cultura, ¿no? Entonces realmente la astronomía, aunque es una ciencia muy influenciada por aspectos culturales. Y bueno, pues eso lo podemos ver ahí, ¿no? Ahora, ya pasando más al tema nuestro, ahora sí, ya que hemos visto que la astronomía pues sí es un producto de la cultura, ¿qué ha pasado así muy recientemente? Resulta que en el año de 1977, desde Cabo Cañaveral, se lanzó una nave en un cohete Titán 3E, y esa nave espacial se llamaba la Viajero 1. ¿Sí? Bueno, esa nave espacial iba en la parte de arriba de este cohete, es esta. Tiene el tamaño de un coche y tiene una cosa ahí larga. Resulta que esta nave espacial fue lanzada para estudiar los planetas gaseosos, o sea, iba a ir hacia allá, hacia Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno y todo eso, ¿no? Y resulta que su trabajo era precisamente sacar fotografías para analizar esos planetas, y el asunto es que para llegar hasta allá, pues tenía que ganar mucha velocidad esta nave. Pero obviamente una vez que la nave llegara hasta, digamos, Plutón y Neptuno, pues nadie se iba a preocupar por frenarla, ¿no? O sea, una vez que llegara hasta allá, la nave iba a continuar su trayectoria y se iba a escapar del sistema solar. Entonces aquí el asunto fue que alguien pensó, a ver, esta nave la vamos a enviar a estudiar Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y después se nos va a ir lejos del sistema solar. Pues ¿qué tal si la usamos como una botella arrojada al mar? ¿Qué tal si dentro de esta nave espacial metemos un mensaje y la lanzamos, como cuando lanzamos una botella al mar? Un mensaje, pues, obviamente cuando lanzamos un mensaje al más allá, bueno, al espacio, queremos que sea un mensaje bueno, ¿no? Queremos dar una buena impresión. O sea, no vamos a lanzar un mensaje diciendo nosotros somos los peores. No. Obviamente el mensaje es un mensaje bueno, ¿no? Una buena opinión de nosotros mismos. Entonces se hizo un trabajo de introspección para ver o definir quiénes somos nosotros. Y cuando hicieron ese trabajo, afortunadamente, no lo hicieron desde un punto de vista nacionalista, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros los estadounidenses? No, sino que lo hicieron desde un punto de vista, pues, como dicen ahora, ¿no? Global. ¿Quiénes somos nosotros los seres humanos? Y entonces ahí se mandó mucha información en esta nave espacial. No sé si ven que aquí hay un pequeño circulito amarillo, ¿sí? Bueno, pues ese circulito amarillo es un disco de la tecnología de los 70s, no es un CD, no es un DVD,
no es algo súper moderno, sino que es un disco con la tecnología del disco de acetato, y dentro de este disco hay información, hay música, hay imágenes y hay sonidos, ¿sí? Y vamos a ver un poquito de lo que pusieron ahí. Bueno, lo que les decía, la nave se lanzó para estudiar los planetas exteriores y luego iba a continuar su viaje, ¿no? La Viajero 1 fue una de ellas, la Viajero 2 y además otro par de naves que eran las Pionero 11 y las Pionero 10, ¿sí? Bien, vamos a ver qué onda con ese disco. Cuando quisieron pensar qué poner en el disco para que si alguien en el futuro muy lejano encontraba la nave, pudiera saber quién lanzó esa nave, pues resulta que pusieron saludos en muchos idiomas, pusieron música, pusieron sonidos del planeta, sonidos nuestros, sonidos de animales, sonidos de la naturaleza, me parece que también pusieron unos latidos de corazón, pusieron fotografías de personas, fotografías de edificios, de naturaleza, y también enviaron información, por ejemplo, información científica, ¿no? Nuestros conocimientos en ese momento, por ejemplo, de química, conocimientos de biología, nuestros conocimientos de nuestra estructura, de nuestro ADN y muchas cosas que se enviaron por ahí, ¿no? Entonces, este disco llevaba un montón de información. En particular, en cuanto a la música, es muy interesante porque ustedes pueden entrar a este sitio en Spotify y ahí está la lista de toda la música que se metió en el disco de Los Viajeros. Y van a encontrar, entre otra música, pues por ejemplo el Cascabel, ¿no? Que es una canción así muy, muy movida nuestra. Y también está, por ejemplo, Johnny B. Good, y está música de Beethoven, y está música tradicional, por ejemplo, de la India, hay música tradicional africana, hay mucha música, es muy interesante, la verdad, escuchar esta colección de música. Bueno, pues vamos a ver un poquito de lo que hicieron para coleccionar toda la información que se envió. Bueno, aquí pueden ver que el que se encargó de hacer esta colección de información que envió al espacio, pues fue Carl Sagan, ¿no? Carl Sagan fue el que se encargó de hacer esta colección. Y aquí el asunto es que, bueno, para que él pudiera lanzar toda esta información, lo primero que tuvo que hacer fue ver quiénes somos. Y a partir de eso, comenzar a recolectar la información. Actualmente hay gente que piensa que haber hecho esto fue una muy mala idea, ¿sí? Hay un libro que se llama El bosque oscuro, de un autor chino de ciencia ficción que se llama Cixin Liu, en el que este autor plantea que quizá una explicación de por qué no detectamos ninguna civilización extraterrestre es que el universo es un lugar muy peligroso y que cualquier civilización que da signos de vida inmediatamente es atacada y aniquilada por otra civilización más avanzada, y que por eso, al parecer, podría ser que por eso nadie manda mensajes y no detectamos a nadie, porque todo el mundo está calladito, ¿no? Como dice el dicho, calladito te ves más bonito, porque así nadie te ataca. Y entonces hay gente que actualmente piensa que haber lanzado esa nave con nuestra información quizá fue una mala idea, porque si alguien en un futuro la encuentra, pues va a saber dónde estamos, va a saber cuál es más o menos nuestra bioquímica. O sea, le dimos, como quien dice, un manual para encontrarnos y atacarnos, ¿no? Pero bueno, eso lo opina gente demasiado paranoica, ¿no? O quizá, ¿no? Quizá tengan razón, quién sabe, ¿no? Bueno, el caso es ese, que mucha gente ahora está en desacuerdo de que se haya lanzado esa información. Y bueno, vamos a ver qué fue lo que mandaron, ¿sale? Entre las imágenes que se enviaron, hay imágenes nuestras de todas las gamas, ¿no? Hay imágenes nuestras, chicos, viejos, de unos ciertos rasgos raciales, de otros rasgos, hay gente oriental, gente caucásica, africanos, latinos, gente de todos tipos. También hay información acerca de nuestras ciudades, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el edificio de las Naciones Unidas. También hay información acerca de otros animales que comparten el planeta, como por ejemplo águilas, lagartos, peces y demás cosas. Y el ser humano ahí en contexto para que vean el tamaño relativo, ¿no? También hay imágenes e información acerca de nuestra tecnología. Claro, nuestra tecnología de los 70s, ¿no? Entonces ahí están esos supertrenes de los años 70s e incluso llevan indicaciones de tamaño. Pero cuando uno dice, le pusieron 12 metros, no manchen, ¿y ellos cómo van a saber qué significa eso? Bueno, pues además el disco lleva mucho más información
para tratar de enseñarles desde cero cómo contamos nosotros los números y cómo asignamos unidades a las cosas. Entonces se supone que si ellos siguen las lecciones de este disco, ellos serían capaces de leer esta información de 12 metros, se supone, ¿sí? Bien, y también información acerca de nuestra tecnología más avanzada en este momento, ¿no? Que era, por ejemplo, las caminatas espaciales. Quizás si una civilización extraterrestre muy avanzada la encuentra, se van a morir de la risa, ¿no? Ah, jaja, miren, no, es que qué primitivos. Pero bueno, el caso es que la intención es lo que cuenta, ¿no? Se trató de dar una buena impresión y se lanzó lo mejor que teníamos en ese momento. Información biológica de cómo se da la gestación del ser humano, también información acerca de cómo hemos estado enviando más datos nuestros por medio de radiotelescopios y pues gente, como les decía antes, de todas las razas, de todos los pueblos, información científica, un poco también de nuestra arte y pues como les digo, ¿no? Gente de todo el mundo. Por ejemplo, esta fotografía de un muchacho nicaragüense. Bueno, eso es en cuanto a las imágenes, ¿no? Y ahora resulta que pues desde que nosotros estuvimos saliendo al espacio, pues además de observar el espacio, estuvimos también observando la Tierra. Y hay 3 fotos que han marcado de una manera muy notoria la imagen que tenemos de nosotros mismos. Una de ellas es la imagen que tomó el Apolo 8 en diciembre 24 del 68. Y esta es una imagen en la que podemos ver a la Tierra en todo su esplendor desde la Luna. Ahí podemos ver cómo, pues, desde la distancia, desde la Luna, desde 380,000 kilómetros de distancia, pues la Tierra no tiene fronteras, la Tierra no tiene nada que la divida, y ahí nos damos cuenta que realmente si pasa algo en cualquier parte de la Tierra, pues es un algo que nos va a pasar a todos, ¿no? Y bueno, eso se sabía a partir de esta fotografía de una manera así como más vívida, pero nosotros ahora en 2020 lo sabemos ya por experiencia propia, ¿no? Ahora estamos totalmente concienciados de que si pasa algo en cualquier parte del mundo, tarde o temprano nos va a alcanzar a todo mundo. Entonces, bueno, esta imagen marcó un inicio en el cambio de perspectiva de los seres humanos, ¿no? 68. Otra fue en 2013. Esta fue en julio 19 del 2013 y la sacó la nave Cassini-Huygens. Este puntito que ven acá, este puntito es bastante brillante, eso es la Tierra también. Y también está vista desde Saturno. Es una muy buena foto, ¿no? Ahí se ve la Tierra. Y la foto quizá la más famosa de todas es esta otra, que también la tomó desde la distancia de Saturno, la Viajero, y ahí se ve cómo estamos nosotros, ¿no? Y esto fue tomado el 14 de febrero de 1990. Y esa es la razón por la que este año la Unión Astronómica Internacional quiso conmemorar esta fotografía, porque se cumplen precisamente 30 años, ¿no? Entonces, bueno, resulta que aquí estamos viendo cómo realmente somos solamente un puntito en el espacio, y ese puntito en el espacio tiene toda la diversidad que antes vimos de la nave Voyager, ¿no? Entonces, esa nave Voyager que va viajando por el espacio y lleva la información, salió de ahí, ¿no? Y todo lo que conocemos ha salido de ahí. Como veremos más adelante, las cosas buenas y malas que ustedes conocen, todo ha sucedido en ese pequeño puntito que aquí está ampliado, ¿no? Bien. Ahora, cuando nosotros hemos salido al espacio, pues hemos mirado el cielo, pero también hemos mirado la Tierra. Y aquí estamos con un ejemplo de cómo el uso de los satélites pues, nos ha ayudado a mejorar la vida, como dice el lema de la Semana Mundial del Espacio. Resulta que estos son unas ondas que están haciendo interferometría de la atmósfera en infrarrojo. Estas naves espaciales que están orbitando la Tierra, o quizá ya no estén ahora porque con el paso del tiempo van quedando obsoletas. Realmente no estoy seguro de si todavía siguen, me parece que sí. Y lo que hacen o hacían era analizar el contenido en la atmósfera de dióxido de carbono, de metano y de ozono, para poder saber qué pasaba con los gases de efecto invernadero y qué pasaba con el asunto de la capa de ozono en el polo sur del planeta. Y estos satélites, pues al estar ahí en órbita y estar todo el tiempo tomando datos, pues nos envían información acerca de cómo está el estado de la atmósfera, que al final de cuentas pues es lo que nos protege, ¿no? Y entonces esa es una aplicación muy valiosa de los satélites en la vida diaria, ¿no?
Otra aplicación de los satélites en la vida diaria es la que tenemos en el estudio de las corrientes marinas. Nosotros, a partir de información en superficie, pero también a partir de información desde satélites, podemos saber exactamente en tiempo real cómo se mueven las corrientes marinas y cómo se distribuye la energía térmica del mar a diferentes zonas del planeta. Y eso permite hacer que los meteorólogos o los oceanometeorólogos puedan determinar si un año hay más probabilidad o menos de que se produzca el fenómeno del Niño, por ejemplo, ¿no? Y si esto va a traer más o menos lluvias a las costas del Pacífico de América. Y hay países que son muy sensibles a estos efectos, y entre ellos pues está México, ¿no? México, Perú, Chile y Centroamérica en general son países que sufren mucho los efectos de cuando tenemos un niño o cuando no lo tenemos, ¿no? Ya sea que tengamos lluvias demasiado fuertes o sequías. Entonces, toda esta información que ahora se tiene a partir de satélites, pues nos sirve para tomar precauciones y afrontar los efectos de esos fenómenos meteorológicos, ¿no? También el hecho de conocer las corrientes permite que nosotros podamos conocer la dinámica de lo que pasa en el océano. Esta es una animación de lo que pasaría con una distribución uniforme de basura por todo el océano de la Tierra, y se dejan correr los días. Con la información que tenemos de las corrientes, se generan agrupaciones de basura en diferentes partes del océano, y estos modelos matemáticos pues están perfectamente acordes con lo que vemos en la realidad. Actualmente sabemos que hay unas inmensas islas de basura en el Pacífico, en el Atlántico y en el Océano Índico, y se corresponden de una manera bastante similar con lo que vemos en esta imagen. No sé si han escuchado hablar de esas islas de plásticos. Son muy, muy, muy feas y son un problema muy grande, ¿no? Aquí vemos una pequeña región de una de ellas, y esto pues es pura basura, ¿no? Basura que nosotros soltamos cerca en nuestras casas, llega al mar y después se distribuye por el océano. Y bueno, toda esta información también la tenemos gracias al estudio que hacemos de las corrientes marinas desde el espacio, ¿no? Esto nos puede servir para mejorar nuestra vida, pero tener la información no es todo, ¿no? Tener la información es la primera parte. Lo que sigue es actuar en consecuencia. Ahorita lo que tenemos es, ya sabemos cuál es el problema, pero ¿qué hemos hecho? ¿Sí? Entonces, ahí está el asunto, ¿qué hemos hecho? Otra cosa también que ha sido muy notoria recientemente es el asunto de la contaminación. También con los satélites podemos hacer estudios de la contaminación en diferentes partes de la Tierra, y de hecho en toda la Tierra. Y se sabe que las partes más contaminadas pues son las partes más industriales, ¿no? Que es la costa este de los Estados Unidos, el norte de Europa, bueno, el norte no Escandinavia, sino la región de Alemania y alrededores, el norte de Italia, que también es una zona muy industrial, China, Japón, y después algunas regiones aisladas, ¿no? Por ejemplo, en torno a Moscú, en torno al centro de México, en torno a las principales ciudades de la costa oeste de Estados Unidos, una parte de las minas acá abajo en Sudáfrica, y lugares así puntuales, ¿no? Pero tenemos grandes focos de concentración de contaminación. En particular aquí estamos viendo lo que son los óxidos de nitrógeno, que son bastante peligrosos. Y bueno, a partir de la información de satélites podemos saber cómo se comporta la contaminación, y quizá lo más importante que hemos tenido este año es que hay imágenes de cómo se redujo más bien la contaminación, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos y en China, a partir de los cierres de las industrias y de la reducción en la producción en esos lugares. Y se ve cómo bajaron de una manera muy pronunciada los índices de contaminación. Después se volvieron a recuperar, ¿no? Pero bueno, ahí se ve cómo somos capaces de detectar esos cambios, y también cómo somos capaces de tener un efecto sobre la producción de contaminación, ¿no? Realmente ha sido muy caro dar este parón en la producción, pero si nosotros quisiéramos como civilización, quedó demostrado que podemos hacer un cambio y podemos reducir la emisión de contaminantes, ¿no? Ahora fue por un suceso totalmente aleatorio y fue sin planificar, pero se puede hacer después algo
similar pero planificado, ¿no? Y entonces se necesitaría voluntad política, pues, pero sería posible que los seres humanos hiciéramos algo para contrarrestar la contaminación que hemos producido, ¿no? Bien, eso es en el agua y eso es en la contaminación, pero también conocemos bastante bien el asunto de las corrientes de aire, ¿no? Y también estos los conocemos porque tenemos estaciones en tierra y también tenemos satélites que observan todo esto desde el espacio. Entonces, otra forma en la que nosotros podemos mejorar nuestra vida es teniendo un mejor conocimiento de lo que es la dinámica atmosférica. Y, por ejemplo, en la antigüedad, resulta que alguien tomaba una ruta en el mar, no sabía ni qué iba a pasar, de repente llegaba una tormenta y pues, se lo cargaba, ¿no? Un ejemplo de esto es lo que pasó a la expedición de Magallanes, que uno de los barcos regresó y encontró una tormenta y hasta ahí llegó. Actualmente eso es difícil de que pase, porque cuando los barcos van a pasar por un sitio, ya tienen información de si se está formando una tormenta, si hay calma o lo que sea. Y bueno, pues actualmente conocemos bastante bien el asunto de los vientos, ¿no? Y eso nos permite poder determinar precisamente el asunto del clima. Y otro ejemplo de esto es lo que acaba de pasar el día de ayer en Cancún, ¿no? Ya ven que se reabrió el turismo, llegaron turistas europeos y estaban ahí muy, muy felices, pero gracias a que tenemos información de satélites, se supo que venía una depresión, ya era un huracán me parece, que se llama Delta, porque este año se acabaron los nombres del abecedario y tuvieron que empezar con alfa, beta, gamma, delta, y resulta que se sabía que iba a impactar ahí alrededor de Cancún, y pues bueno, como se tiene la información, se puede actuar en consecuencia, y entonces ya los turistas a resguardo, los habitantes a resguardo, y de esa manera se salvan vidas, ¿no? Y eso pues obviamente tiene un impacto positivo en la vida de los seres humanos. Y ahora, otra cosa que ha sido también motivo de muchos debates en las últimas décadas es el asunto del calentamiento global, ¿no? Que si el calentamiento global es de origen, es de origen antropogénico o si es algo natural o qué. Bueno, independientemente si lo provoca el hombre o lo provoca la naturaleza misma, tenemos la capacidad para medirlo y eso es bien importante, ¿no? Sabemos cómo se están reduciendo, sobre todo el casquete polar del Polo Norte, aunque del Polo Sur no tanto, pero sí está teniendo desprendimientos y ahora sabemos muy bien qué tanto hielo pierde, con qué velocidad, en qué lugares, y eso nos permite hacer predicciones, por ejemplo, acerca de cuánto subirá el nivel del mar y hacer previsiones pues para tratar de paliar un poquito los efectos que eso pueda tener, ¿no? Y bueno, pues independientemente de que podamos salvar Venecia o de que podamos salvar, no sé, Bangladesh o Yucatán, es importante que tomemos conciencia de esto porque también hay que salvarlos a ellos, ¿no? Estos pobres la están pasando muy mal, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, nosotros somos los responsables, probablemente, muchos científicos, casi hay consenso, me parece que hay consenso en cuanto a eso, que es culpa nuestra, y bueno, tenemos ahí la evidencia de que hay un cambio, pues hacer algo para revertirlo, ¿no? Para que no pase esto. Este año también, es que este año ha sido, ya sabes, ¿no? Este año también tuvimos el problema al principio del fuego, ¿sí? Hubo incendios bastante grandes y desde el espacio se pudieron estudiar los incendios y pudimos ver cómo las nubes de humo pues cubrían África, cubrían Sudamérica, ¿no? Salían de la parte más occidental del Amazonas y entonces atravesaban todo Brasil, las grandes nubes de humo. Y bueno, por supuesto, estas nubes de humo pues es óxido de carbono. Y entonces este dióxido de carbono pues es un gas de efecto invernadero y pues es un gas que es bastante nocivo. Eso sin contar que al estar perdiendo árboles pues estamos perdiendo la capacidad de poder limpiar la atmósfera de dióxido de carbono y producir oxígeno, ¿no? Entonces es algo bastante malo para la Tierra. Y también desde el espacio pudimos ver que tuvimos también incendios muy grandes en Australia, ¿no? En Australia también pues pudimos apreciar el efecto de esos incendios sobre la atmósfera y eso pues también se estudia desde el espacio. Actualmente hay satélites que están encargados precisamente de
detectar focos de incendio en la Tierra. Y aquí se ve la diferencia que había en, no recuerdo qué año, y el año 2018, y vemos que se detectan muchos más incendios en años recientes, pero probablemente también se deba a que hoy tenemos una mejor capacidad para detectarlos, ¿no? Pero sin embargo, el hecho de que haya tantos incendios, pues siempre es preocupante, ¿sí? Bien, ahora, en cuanto a la capa de ozono, bueno, ya vimos todo lo malo que sabemos acerca de la Tierra a partir de la información que tenemos, ¿no? Ya sabemos que la estamos haciendo mal con la contaminación, que lo estamos haciendo mal con los incendios, ya vimos que la estamos haciendo mal con la basura del océano, ya vimos que la estamos haciendo mal con la capa de ozono, pero también a partir de información que tenemos desde el espacio, nos hemos dado cuenta que el asunto del ozono se está mejorando. Este es el comportamiento que tuvo la capa de ozono en 2000 y en 2015. Si se fijan, en 2000 el agujero se produjo antes y fue bastante más intenso. Al final de cuentas, del 2015 se extendió un poco más en el tiempo el agujero en la capa de ozono. Coincidió con que hubo incendios también en Australia y eso explica un poco que se extendiera más el agujero negro, el agujero de la capa de ozono en el tiempo. Sin embargo, ese año 2015 fue el primer año en el que la extensión del agujero y la intensidad del agujero fue menor. Y a partir de 2015 se ha visto una tendencia, dicen los investigadores, clara, de que la reducción en el agujero de la capa de ozono está avanzando. Entonces ese agujero sigue ahí, pero cada vez es menos peligroso y lo estamos revirtiendo, ¿no? Y bueno, ya saben, el grito del cielo pues lo puso Molina y su colaborador, pero el asunto aquí es que había datos de la capa de ozono, muchos de esos datos eran tomados desde el espacio, estos datos también se toman desde tierra, claro, pero al final de cuentas estos datos sirvieron para darnos cuenta cuál era la causa de la pérdida del ozono y también sirvieron para que hubiera legislaciones en prácticamente todo el mundo para prohibir los clorofluorocarbonos, que eran los causantes de la pérdida de la capa de ozono. Y en algunos años, pues al final de cuentas hemos logrado comenzar a revertir este efecto, ¿no? Entonces tener la información y sobre todo actuar en consecuencia, pues al final de cuentas estamos viendo que funciona, ¿no? Si ya nos funcionó para la capa de ozono, entonces podemos esperar que seamos lo suficientemente inteligentes para que nos sirva con otros problemas que también tenemos encima, ¿no? Bien, entonces eso era lo de la capa de ozono. Lo que les decía, ¿no? Lo de los clorofluorocarbonos. Ahora, eso es en cuanto a problemas de contaminación, problemas de la capa de ozono y todo esto. Pero, ¿qué más nos ha dejado también el trabajo en el espacio? Bueno, pues resulta que desde que se terminó la Segunda Guerra Mundial, pues ya se veía venir que los aliados no estaban de acuerdo en todo y ya se perfilaba pues la confrontación entre la Unión Soviética y los países de Occidente, ¿no? Y bueno, pues se terminó la guerra, se repartieron Alemania y efectivamente se hicieron dos bloques soviéticos, Pacto de Varsovia de un lado, estadounidenses, la OTAN del lado contrario. Y entramos a lo que ya conocemos, la Guerra Fría. Y durante muchos años, pues fue un momento de peligro, había misiles por todos lados apuntando de aquí para allá y era tan peligroso que hubo momentos, por ejemplo, como cuando la crisis de los misiles en Cuba, que estuvimos a punto de aniquilarnos, ¿no? En una guerra atómica. Bueno, pues en medio de todo este ambiente de confrontación y de agresión y de desconfianza, prácticamente el único ámbito en el que las superpotencias y los dos bloques se pusieron de acuerdo para trabajar juntos y en paz, pues fue en el espacio y fue el proyecto de Apolo-Soyuz, ¿no? Entonces, gracias al proyecto Apolo-Soyuz, también se dio un poco de distensión entre las superpotencias e incluso hay politólogos que dicen que esto ayudó para que después llegaran los acuerdos de reducción de armas nucleares, ¿no? Bueno, si fue a causa de esto o no, quién sabe, pero el caso es que en medio de la Guerra Fría, pues sí fue algo bastante
reconfortante, ¿no? Ver que se daban la mano ahí arriba en el espacio. Y bueno, el asunto de Apolo-Soyuz no quedó ahí, sino que la cooperación espacial continuó, por lo menos entre estos, y actualmente tenemos a la Estación Espacial Internacional, que desde 1998 conjunta los esfuerzos en el espacio de rusos, estadounidenses, canadienses, europeos, japoneses, me parece que también algo de participación coreana y participación brasileña. China no, porque ya ven que no se pueden llevar muy bien estadounidenses y chinos, pero bueno, por lo menos muchos países que en otros ámbitos están muy enfrentados, por lo menos en el espacio están cooperando bastante bien, ¿no? Y bueno, eso es la Estación Espacial Internacional, que todavía está en funcionamiento, aunque probablemente en pocos años la dejen caer, porque ya no es muy rentable. Pero a futuro tenemos lo que se llama la Estación Espacial Lunar, ¿sí? Aquí está. Y esta estación espacial no va a estar orbitando a la Tierra, sino va a estar orbitando a la Luna. Una órbita muy larga. Se va a acercar bastante a la Tierra y luego va a volver hacia la Luna. Y ahí va a estar en órbita. Y otra vez, la cooperación para esta estación espacial pues va a ser entre europeos, japoneses, canadienses, estadounidenses y rusos. Aunque lamentablemente pues otra vez queda fuera China, ¿no? Pero bueno, este es otro proyecto en el que la gente de muchos países está trabajando pues para entenderse y seguir en el trabajo conjunto en el espacio, ¿no? Y bueno, pues claro, todas estas investigaciones que hagan ellos pues van a servir acá abajo. Y por ejemplo, proyectos internacionales que están funcionando, además de estaciones espaciales, también están proyectos como el de los NEOs. Actualmente somos conscientes de que la Tierra, como la vimos antes en la imagen que tenemos aquí de fondo, la Tierra es un puntito ahí minúsculo, ¿no? Y es un puntito que puede sufrir el impacto de cualquier asteroide, cometa o un meteoroide. Y entonces lo que se hace es que todo el tiempo se están buscando objetos que sean potencialmente peligrosos para la Tierra. Y tiene sus partes buenas esto porque nos puede ayudar a estar al pendiente de si algo viene, aunque también tiene sus partes malas, porque le da una lista de objetos a los periodistas amarillistas para cada mes estar, como dicen, jodiendo la borrega con que se va a acabar el mundo, ¿no? Pero bueno, de eso a que nos caiga uno por sorpresa, mejor que los periodistas amarillistas estén dando la lata cada mes y nosotros pues simplemente los vamos a ignorar, ¿no? Porque sabemos que no es cierto. Aunque el problema es que cuando de verdad sea cierto, a ver qué pasa. Bien, el asunto aquí es entonces el estudio de los neos. No sé si se acuerdan que el cometa Shoemaker-Levy 9 impactó Júpiter y era un cometa que primero se rompió por la gravedad de Júpiter y después cayó en Júpiter. Bueno, pues si un impacto como esos le cayera a la Tierra, pues no sería muy agradable porque estas explosiones que ven ustedes ahora en infrarrojo en Júpiter, pues son más grandes que toda la Tierra, ¿no? Entonces, la Tierra es un puntito perdido en el espacio y es un puntito que peligra. ¿Y qué tanto peligra nuestro planeta? Pues, para muestra, este botoncito, ¿no? ¿Se acuerdan de Chelyabinsk o algo por el estilo? 2013, me parece. Ese día, esta roca del espacio nos golpeó desde el lado de Siberia. Pero aquí lo curioso es que ese mismo día se tenía calculado así al centavo, que un asteroide iba a pasar entre la Tierra y la Luna, y lo iba a hacer acá por el lado más tirándole como Australia, ¿sí? Y por ahí iba a pasar. Entonces muchos astrónomos en todo el mundo tenían sus telescopios apuntados hacia este punto del cielo para ver pasar a ese asteroide. Sin embargo, ese mismo día nadie había detectado a otro asteroide que fue este que nos pegó por el lado de Siberia. Entonces, ahí está como, a pesar de que somos capaces de detectar a muchas de estas rocas espaciales, pues en cualquier momento puede llegar una que no hayamos visto y nos puede impactar. Esta afortunadamente venía en un ángulo así bastante inclinado, se destruyó en la atmósfera y además cayó allá en la gran Siberia despoblada, ¿no? ¿Qué tal si hubiera caído de frente? No se hubiera roto tan arriba y que hubiera caído encima de una ciudad.
pues habría sido bastante peligroso, ¿no? Bien, entonces hay proyectos para buscar esos asteroides y son proyectos en los que están involucrados pues gente de todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque nuestra Tierra en realidad es un puntito tan minúsculo que lo que le pase a cualquiera de nosotros en cualquier parte del mundo pues acabará afectando a todos los demás, ¿no? También hay proyectos para buscar exoplanetas, quizá con esa idea ilusa de buscar un planeta para irnos a vivir a él, pero bueno, hay esfuerzos para buscarlos y lo estamos buscando en los lugares de la galaxia que sabemos que son los más probables, que serían los lugares que están metidos en este disco alrededor de la galaxia, ¿no? ¿Y qué hemos encontrado? Bueno, pues hasta hace medio año, hasta febrero de este año, se habían encontrado 4.126 exoplanetas y había 1.660 por confirmarse. Actualmente se conocen un poco más exoplanetas, pero por el orden de 4.000 y tantos son los que se conocen. Entonces conocemos muchos exoplanetas y esos exoplanetas pues nos sirven para poder entender a nuestro planeta, porque antes nada más conocíamos la Tierra, conocíamos Venus y Marte, pero eran planetas tan distintos que no nos daban mucha información. Y con toda la información que tenemos actualmente de estos más de 4.000 planetas, pues hay algunos que tienen ciertas características parecidas a la Tierra, no todas, por supuesto, pero algunas, y toda esta información estudiada de manera comparada, pues nos ayuda a comprender mejor cuáles son los procesos que hacen que la vida pueda surgir y mantenerse en un planeta. Y estudiar estos exoplanetas pues nos ayuda a entender mejor nuestro mismo planeta, ¿no? Y bueno, pues como les decía antes, ¿no? Mucha gente piensa que estudiamos exoplanetas para irnos a vivir a ellos, pero realmente no, porque están tan lejos que no podemos llegar. Realmente los estudiamos pues para conocer también mejor el planeta nuestro y no olvidar que nuestro planeta pues sigue siendo un planeta aislado, ¿no? Nuestro planeta no tiene aquí vecinos a los cuales saltar de manera rápida. Si aquí en la Tierra pasa algo, pues no tenemos en realidad a dónde escapar. Quizá los de Latinoamérica podemos correr a Estados Unidos, los africanos correr a Europa, o los del sudeste asiático correr a China, pero al final de cuentas, aunque corramos a la punta contraria del mundo, estamos todavía en la misma roca y al final de cuentas estamos corriendo el mismo peligro en cualquier lugar de la Tierra, ¿no? Entonces, para tomar conciencia de todo esto, la Unión Astronómica Internacional desarrolló lo que se llama la Oficina de Astronomía para el Desarrollo, y ellos tienen programas en los que se enseña a los niños la importancia que tiene la astronomía, pero sobre la vida cotidiana de los seres humanos. Y tienen proyectos muy interesantes en esta página que ustedes pueden ver aquí, ¿sí? La pueden consultar después en el video. Y es un lugar bastante interesante. Y además de tener proyectos para educación de niños, pues también tienen proyectos para educación profesional en astrofísica, ¿sí? Y bueno, pues ya casi para terminar. Resulta que, como sabemos actualmente, se habla de que hay muchos tipos de familia, ¿sí? Nosotros ya vimos una fotografía de nosotros mismos, pero ahora les voy a presentar una fotografía de nuestra familia, ¿no? Y nuestra familia, pues no es ninguna de estas, tampoco es esta, afortunadamente, y esta, todavía más afortunadamente, ni esta, por suerte, sino que nuestra familia es esta, ¿no? Esa es nuestra familia y esos son los planetas que forman el equipo con nuestra Tierra. Sí, aquí tenemos a nuestra Tierra y aquí tenemos otros planetas del sistema solar. Y como ustedes pueden ver, pues todos somos puntitos minúsculos en la inmensidad del espacio, ¿no? Y bueno, ya para terminar, les voy a reproducir un poquito de unas palabras que escribió Carl Sagan en torno a esta imagen de la Tierra vista desde el espacio. Y las palabras de Carl Sagan eran las siguientes: mira de nuevo ese punto es aquí, es el hogar, esos somos nosotros, en él han estado todos los que amas, todos los que conoces, todos aquellos de los que has oído hablar, todos los seres humanos que alguna vez existieron, vivieron sus vidas ahí. El conjunto de nuestras alegrías y sufrimientos, miles de engreídas religiones, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja de enamorados, cada madre y padre, niño soñador, inventor y explorador,
cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La Tierra es un escenario muy pequeño en la vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre derramados por todos esos generales y emperadores para que con gloria y triunfo pudieran convertirse en los amos momentáneos de una fracción de ese punto. Piensa en las infinitas crueldades llevadas por los habitantes de una esquina de ese píxel a los habitantes apenas distinguibles de otra esquina. Cuán frecuentes han sido nuestros malentendidos, cuán ansiosos hemos estado por matarnos los unos a los otros y cuán fervientes han sido nuestros odios. Nuestras posturas, nuestra imaginada importancia personal y el autoengaño de que tenemos una posición privilegiada en el universo se ven desafiados por este pálido punto de luz. Nuestro planeta es una mota solitaria en la gran obscuridad cósmica que la envuelve. En nuestra obscuridad, en toda esa inmensidad, no hay indicios de que venga ayuda de otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay otro lugar, al menos en el futuro cercano, al que nuestra especie pueda migrar. Visitar sí, instalarse aún no. Nos guste o no, por el momento la Tierra es el único lugar en el que podemos estar. Se ha dicho que la astronomía es un ejercicio de humildad y de formación del carácter. Quizá no haya mejor demostración de la insana arrogancia humana que esta distante imagen de nuestro pequeño mundo. Para mí, Carl Sagan subraya nuestra responsabilidad de tratarnos más amablemente los unos a los otros y preservar y apreciar este pálido punto azul, el único hogar que hemos conocido. Y bueno, pues esto lo hizo Carl Sagan, y ya lo conocemos, ¿no? Carl Sagan es él, y pues murió en 96, ¿sí? Y bueno, pues básicamente lo que les quería presentar, ¿no? Un poco de la visión que tenemos de nosotros mismos desde el espacio y cuál ha sido la utilidad de tener naves en el espacio que están observando, además del espacio, observando la misma Tierra. Y bueno, pues muchas gracias por estar presentes y no sé si quisieran comentar algo. Mireya. Sí, buenas tardes. Hola, Mireya. Buenas tardes, soy la maestra Mireya Pérez y lo quiero felicitar. La plática ha sido muy interesante, más que todo explicado en unas palabras muy sencillas, porque a veces nos imaginamos que todo lo relacionado a esta área, ¿verdad? Obviamente es muy complejo, es muy interesante, pero usted lo hizo de una manera sencilla. Muchísimas gracias y felicidades. ¿No? Pues gracias a usted, Mireya. Gracias. Gracias por la plática, profe. Hola, Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí escuchándolo. Vale. Qué emoción. Pues gracias. Gracias. No sé si alguien quiera comentar algo precisar algo o cualquier cosa. ¿O nos vamos a beber de una vez o qué? Yo tengo una pregunta. Hola, Respecto Guadalupe. a los... hola, buenas tardes. Soy Guadalupe Morales, a tus órdenes. Una pregunta nada más. Respecto a lo que son los nanosatélites. O sea, ¿qué relación tienen ustedes con lo que tú estás exponiendo? Sí, mira, esto de los nanosatélites, el nombre en realidad es un nombre no muy exacto, porque cuando hablamos de nano, hablamos de cosas muy, muy pequeñitas, me parece que son 1.000 millonésimas de metro. Cuando hablan de nanosatélites, en realidad se refieren a satélites que son pequeños, ¿sí? Digamos de centímetros, y los usan principalmente para hacer experimentos de tecnología, por ejemplo, universidades y otros lugares que no se dedican así de manera 100% profesional al lanzamiento de satélites. Lo que hacen es que ellos hacen pequeños satélites en los que los estudiantes prueban la tecnología que están desarrollando y por medio de cohetes de compañías grandes
los ponen en órbita. Y, por ejemplo, la UNAM hace cosa, creo que de un mes o 2 meses, puso en órbita un nanosatélite. Y bueno, pues hay muchos de ellos y hay gente trabajando en este campo. En CUSEI hay un grupo de personas trabajando en nanosatélites y también trabajando en algo que se llama, ¿cómo se llaman estos? Satélites todavía más pequeños, del tamaño de una lata de refresco. Y estos últimos en realidad no llegan al espacio, simplemente los elevan en globos, pero los hacen trabajar como si fueran satélites. Les mandan información, el cubito este, bueno, la lata esta toma datos de la atmósfera, los manda a Tierra y hacen todo como si fuera tecnológicamente un satélite, pero sin lanzarlo realmente al espacio. Y entonces sí hay mucha gente trabajando en estos proyectos y son bien interesantes porque ahí los chavos aprenden un montón de tecnología y resuelven problemas que a veces la industria no ha encontrado cómo resolver, ¿no? Y tanto en lo que se llaman nanosatélites como estos satélites pequeñitos que te digo, se me va el nombre ahora, pues hay mucha gente trabajando y en todo el mundo, ¿no? No solamente en Estados Unidos y en Alemania y en Japón, ¿no? Sino acá en América Latina, en nuestros países también hay mucha gente trabajando en todo ello. Muchas gracias, porque tenía la duda. Yo no vi nada más, vi el nombre de nanosatélite, pero en relación con ese que tú mencionas, como del tamaño de una lata de refresco, pero les llamaban nanosatélites. Entonces yo estaba pensando, o sea, qué alcance tienen o qué utilidad tenían, pensando pues en el concepto, ¿verdad? Ajá. Sí, son como de desarrollo. Muy bien, muchas gracias, lo agradezco. Muy interesante todo. Felicidades, bye. Gracias, hasta luego. No sé si alguien quisiera comentar algo o... No sé si tengan algún... bueno, en el chat dice... gracias, necesitamos despertar y difundir la conciencia ambiental. Sí, pues la conciencia ambiental sí es un gran problema, ¿no? Tenemos que hay muchos problemas ahora mismo que no podemos resolver, ¿no? Sí. Entonces, no sé si tengan algún otro comentario o algo por el estilo. Luis, que gracias por la charla. No, pues gracias a ustedes por haberse pasado por aquí. Bueno, pues si no resta más, agradecerles que hayan, no sé si puede hablar un poquito más de la Asociación de Astronomía. Sí. Miren, este lugar lo pueden encontrar en Facebook, se llama Sociedad Astronómica de Guadalajara. Es un grupo de astrónomos aficionados que tienen una experiencia muy grande observando el cielo. Y ellos, por ejemplo, hacen lo que le llaman maratón Messier, que es que en una sola noche se pueden observar un montón de nebulosas, un montón de galaxias que hay por ahí, de estrellas muertas, y lo que hacen es irse a lugares como Atemajac de Brizuela y se quedan ahí observando toda la noche. En el tiempo de lluvias, obviamente no hacen salidas, pero a partir de estas fechas que ya dejó de llover, comienzan a salir al campo. Entonces ustedes buscan en Facebook Sociedad Astronómica de Guadalajara, que lo abrevian como SAG, ahí los van a encontrar. Son buenísimos y sobre todo son muy accesibles. Miren, aquí Steffi puso el enlace en el chat. Entonces ustedes pueden picarle ahí y contactarlos. Y para cuestiones de observación astronómica aquí en Guadalajara, ellos son, como dicen, ¿no?, la leche. Bien, pues bueno, muchísimas gracias por haber asistido a esta charla de la Semana Mundial del Espacio. Creo que ahora Steffi se queda con la voz. Yo me despido porque tengo que iniciar mi clase en CUSEI. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Steffi.
Muchas gracias, Alejandro. Dale. Y muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Solamente ya por Hasta último les voy a pasar un comercial. Como ya lo comentó Alejandro en un principio, ahorita estamos en la Semana Mundial del Espacio y a lo largo de estos 7 días vamos a tener más actividades virtuales organizadas aquí por el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Entonces, quiero aprovechar el espacio para invitarlos. Mañana, en la mañana, a las 11 de la mañana, nuestra maestra en meteorología, la maestra Claudia Martínez, ella nos hablará sobre los satélites y cómo se utilizan para la estimación de lluvia en los ciclones tropicales. Estas herramientas son demasiado útiles en la meteorología. Podemos estimar cuánta agua tiene un huracán y cuánta agua va a precipitar. Entonces, son herramientas demasiado importantes para la prevención de desastres y para tomar las medidas necesarias para evitar afectaciones. Eso sería por la mañana. Y por la tarde vamos a tener la charla sobre el telescopio espacial Hubble, que es por parte del maestro en ciencias Edgar Iván Santamaría. Él nos va a estar platicando un poquito de cómo se instaló este telescopio espacial y también todas las fotografías e imágenes y datos que se pueden adquirir gracias a todo lo que observa este telescopio espacial. Entonces, todas las ligas de acceso están en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter y también en nuestra página del Instituto de Astronomía. Les comparto la liga ahorita en el chat por si gustan guardarla o seguirnos directamente en Facebook y invitar a todos sus amigos. Entonces los esperamos. Espero nos sigan acompañando en lo que resta de la Semana Mundial del Espacio. Muchas gracias. Gracias a Alejandro Márquez, que ya se desconectó, y muchas gracias a todos ustedes por haberse conectado un ratito. Gracias.